Bueno, me gustaría regresar a dos cosas que mencionó Enrique que me parecen muy perversas. La primera es asumir que nosotros necesitamos un sistema de adopciones hacia los pobres para poder sacarlos de esta situación de pobreza, que ese es el programa Adopta un Mexicano. Y esa es una perversidad por dos razones. Porque, uno, los pobres no necesitan que los adopten. No quieren que los adopten. Los pobres lo que necesitan es una situación institucionalizada de apoyo que los ayude a salir por sus propias cuentas y por sus propios medios de esta situación de opresión que se ha dado, debido a que las reglas del juego de este país están hechas para favorecer a quienes tienen el poder y a las grandes empresas y a las personas más ricas. El que tú consideres que se necesita adoptar gente, Enrique, perdón, pero me parece un desatino tremendo. Ni siquiera existe tantas personas que pudieran adoptar. Te voy a decir por qué. Porque de los 37% de las personas que tú dices que son clase media, 2/3 partes son tan vulnerables que apenas acaban de comprar, digamos, lo básico, su canasta más básica, y ya no les alcanza para, pues, adoptar a otra persona. No solo eso, estás asumiendo que este es un país en donde lo que se necesita es un asistencialismo individualizado. Hay una sola cosa peor que el asistencialismo de gobierno, y es lo que tú planteas. El que haya individuos adoptando a otras personas. ¿Y luego qué les van a pedir a cambio? ¿Cómo vamos a crear un ciudadano demandante si le vas a deber a las élites o a quien te adoptó tu educación, tu salario o cualquier cosa que tú desees crear como parte de este mecanismo de adopciones? Eso sí me parece bien perverso. Y lo segundo, una perversidad menor, pero que también existe en este discurso, es que se asuma que el neoliberalismo no existió, cuando en realidad, por supuesto que existió una política institucionalizada de reducción del Estado, de opresión de los salarios, de no aplicación de la ley laboral y de consolidación de los monopolios. Todo eso es lo que llamamos neoliberalismo. No es una caricatura, es un concepto. Bueno, tremenda paliza le pusieron al mismísimo Enrique de la Madrid, que se considera como uno de los candidatos a la presidencia por parte del PRIAN. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Muy bien, gracias. En México, un solo hombre tiene más dinero que el 50% de la población, Carlos Slim. 365 hombres, los más ricos del país, tienen igual de dinero que el 90% de la población. Y menos del 60% de los mexicanos tienen en el banco 8,000 pesos. 8,000 pesos por si se enferman o pierden el trabajo o se quieren ir de vacaciones. ¿Qué nos trajo a esta enorme desigualdad económica, Enrique? ¿Cómo no? Gracias. A ver, yo creo que el problema no es solamente que haya tanta concentración de riqueza, sino sobre todo que haya tanta gente pobre. La respuesta no es fácil, porque la respuesta es parte de las inquietudes de mucha gente. Yo doy algunas. Una, durante muchos años la población de México creció a tasas muy altas. Entonces no tuvimos una economía capaz de crecer al ritmo de la población. Todavía, fíjate, del año 2005 al 2022, la población en edad de trabajar creció 16 millones de mexicanos. En cambio, solamente pudimos generar 8 millones de empleos. Entonces, la economía ha crecido poco con respecto a la población. Dos, crece desigual. No es lo mismo el crecimiento que ha tenido un estado como Aguascalientes o Querétaro, que han crecido durante los últimos 25 años al 5% anual. Tasa de país asiático. En cambio, estados como Chiapas y como Oaxaca han crecido 5 veces menos. Por eso no es casualidad que aquellos estados que han crecido más, pues la pobreza es menor, y los que han crecido menos, la pobreza es mayor. Para algo reciente, el TLC, hay estados que le supieron sacar jugo al TLC, quizá por su ubicación geográfica, por su infraestructura, por su Estado de Derecho, otra vez, los estados del centro al norte del país. Un tema que sé que comparte Viridiana, y doy una lista por los tiempos y luego platicamos más, falta de competencia económica, sobre todo al interior del país. El TLC nos abrió una parte de la economía, pero otra parte se quedó cerrada. Falta de Estado de Derecho, ¿sí? No tenemos un Estado de Derecho de verdad. Esa es francamente la verdad. La otra, en el mundo, y esto no fue en México, se fue concentrando más la repartición de la riqueza a favor del capital y menos a favor de los trabajadores. Eso se puede revertir, pero es otra explicación. Y la otra, yo creo que tenemos un gobierno que cobra poco y gasta mal. El de ahorita. En general, hemos cobrado poco, o sea, tenemos pocos impuestos con respecto al tamaño de nuestro país y muchas veces no lo hemos gastado bien. Lo que también quiero transmitir con esto es que no es una respuesta sencilla, son muchas las explicaciones y por eso son muchos los temas que tenemos que abordar hacia adelante. Llegas perfectamente a la meta. Viri, tu diagnóstico, ¿por qué la desigualdad abismal en México? Bueno, primero me gustaría decir que estoy en desacuerdo en el punto que haces, Enrique, de decir que la desigualdad es un problema secundario y que el verdadero problema es la pobreza. Porque lo que hemos observado desde la ciencia social y la economía es que la desigualdad es un problema fundamental que no nos permite terminar con la pobreza y que hace que las economías no crezcan. La razón por la cual tú planteas este acertijo, que es que México no ha crecido lo suficiente, en parte se debe a ese problema que parece que no quieres abordar, que es la desigualdad. La desigualdad es un problema fundamental. No solo eso, el modelo de apertura de exportaciones sí ayudó a reducir la pobreza, pero para nada la mitigó. Para mí, el ejemplo más contundente de esto es lo que sucedió en León, Guanajuato, una economía que creció 20
25% más que el resto del país, precisamente por la apertura comercial, hoy se convirtió en la ciudad que tiene más pobres de México. León tiene más pobres que Ecatepec, tiene más pobres que Cuautitlán, tiene más pobres que Nezahualcóyotl. No es normal que nosotros entonces digamos que el modelo de desarrollo de este país debe ser un modelo puramente enfocado en las exportaciones y en la reducción de pobreza, porque los últimos 25 años nos han mostrado que ese modelo no es suficiente. Por el contrario, me gustaría que agregáramos a la agenda no solamente algunos de los aspectos que tú ya mencionas en términos de competencia económica, sino también la gran responsabilidad que han tenido nuestras élites en crear un país en donde no hay suficientes recursos para reducir la pobreza. México es el país de la OCDE que menos gasta en reducción de la pobreza comparado con todos los países, básicamente, pues, del mundo desarrollado. López Obrador no ha cambiado esa situación a pesar de que nos dice que gasta más. La realidad es que México sigue gastando prácticamente la mitad de lo que gasta Chile. Entonces necesitamos un gobierno que no solamente gaste mejor, como tú mencionas, sino que gaste muchísimo más. Y eso solo se va a lograr cuando los ricos paguen lo que les toca. Dice Viri, la desigualdad no es un problema derivado, es el problema. No, a ver, dos cosas. Primero, yo nunca dije que no lo fuera. O sea, ya Viridiana le puso su toque, pero está bien, porque me parece que tiene razón cuando señala que la desigualdad en sí misma es un problema. Lo que pasa es que mi preocupación principal es cómo le hacemos para sacar a tantos millones de mexicanos de la pobreza. Primero, de la pobreza extrema. Segundo, del hambre, ¿sí? Y claro que la desigualdad es un problema, porque también recientemente, escuchando un podcast también de una mujer también tan inteligente como Viridiana, también te habla de que cuando hay este nivel de desigualdad, lo que en el fondo hay es que no hay cohesión social. Y cuando tenemos un país tan desigual, al final del día no vivimos en el mismo país. Porque efectivamente, si nace una persona en la pobreza hoy que le llevaría 3 generaciones salir de la pobreza, pues no puedes asumir que esa persona esté compitiendo en igualdad de condiciones que alguien que tiene preparación. Pues coincido en que la desigualdad en sí misma es un problema. Ahora me enfoqué más en tratar de explicar también por qué no hemos tenido una economía, digamos, que crezca más, por qué tenemos tantos pobres, pero coincido en el fondo en la parte de que la desigualdad es uno de los ingredientes que tenemos que combatir. Pero de la lista que yo puse no es el único, ¿eh? ¿Es uno de los ingredientes o es el problema? Para mí es el problema fundamental. Y no solamente la desigualdad per se, sino las causas de esa desigualdad. ¿Qué es lo que está haciendo que México sea uno de los países más desiguales del mundo? De hecho, abismalmente desigual. El 1% en México, Sabina, concentra más ingreso que casi la totalidad de los países del mundo. De hecho, solamente hay 2 países más desiguales que México en esa medida, que son Mozambique y la República Centroafricana. No es normal que nuestro país sea tan desigual. Y la razón se debe a 3 principales aspectos. El primero es que no tenemos un sistema fiscal que permita la recolección de impuestos de los más ricos. Los más ricos de este país pagan proporcionalmente menos impuestos que las clases medias, lo cual nos ha convertido en un paraíso fiscal disfrazado. Segundo, no tenemos una ley laboral que efectivamente se aplique y que permite que los trabajadores ganen lo que les toca. En este país, el valor agregado generado por las empresas se divide 70-30 en favor de los inversionistas y de los dueños de las empresas, mientras que en el resto del mundo se divide 30-70 en favor del trabajador. Es anormal que México le dé tan poco a sus trabajadores. Y finalmente, un problema de competencia, en donde nuestros monopolistas, nuestros ricos, que se las dan de innovadores y que se las dan de empresarios, en realidad son personas que se han favorecido de las reglas del juego que están a su favor y que han creado monopolios que no compiten y que, por el contrario, aplastan a las empresas medianas y pequeñas que desean crecer. No les voy a permitir seguir contrarreplicando porque tocaron todos los puntos del resto del debate que iremos poco a poco. En lo que estamos de acuerdo los 3 es que es un país con una desigualdad abismal. Y entonces parece natural que, dados los resultados de estos 30 años de neoliberalismo, esta desigualdad abismal haya llegado al poder la izquierda, cuya primera promesa fue primero los pobres. Una promesa que se ha traducido en subsidios, en dinero contante y sonante a los más pobres. ¿Eso ha sido un acierto o una equivocación, Viridiana? Es un acierto el poner a los pobres primero. Y nosotros podemos encontrar aciertos que realmente han llevado a esa política. Por ejemplo, en materia laboral, el salario mínimo ha aumentado en el 51%. Por primera vez en la historia de este país empezamos a tener libertad sindical gracias a las reformas secundarias aprobadas por este gobierno, que, por cierto, el sector empresarial cabeldeó en contra hasta el último momento, incluyendo también la barra de abogados. Y también tenemos, pues, una regulación que trata de limitar el outsourcing y que, por tanto, ha mejorado la calidad de vida y del trabajo de cerca de 3 millones de personas y contando. Sin embargo, nuestro gobierno se ha quedado corto en poner a los pobres primero. Y para mí la prueba más evidente de eso es lo que sucedió en la pandemia, en donde el 71% de las personas que fallecieron en este país tenían educación básica o menos. Es decir, son las personas más vulnerables y las personas más pobres. ¿Y estás de acuerdo en las ayudas constantes y sonantes a la población? Sí, las ayudas constantes y sonantes no solamente son necesarias para apoyar a las personas que viven en situación de pobreza, sino que nos quedamos cortos en dar esas ayudas. Y esa es parte también de mi crítica al gobierno actual. Más izquierda, tú dices necesitamos más izquierda. Más gasto público, más redistribución, más impuestos a los ricos, más competencia económica. A mí me dicen, oye, ¿estás en contra del capitalismo? No, estoy a favor, que me lo presenten, porque yo no lo conozco en México, no existe. Tenemos un monopolio, esa es la economía mexicana. Y quieres más una izquierda más redistributiva, que intervenga más al sistema.
Una izquierda más inteligente, porque intervenir no es solamente lo único que debe hacer la izquierda. La izquierda debe ser mucho más inteligente y la prueba es López Obrador. López Obrador prácticamente duplicó el gasto público en términos constantes y sonantes de dinero que le está llegando a la gente a sus bolsillos, o eso es lo que estamos viendo en las encuestas de ingreso. Pero no por ello redujo la pobreza como debiera. Y eso lo podemos platicar un poquito más adelante, Sabina, pero creo que un gobierno de izquierda más inteligente, más ordenado, más estructurado, más estratégico, hubiera llevado a este país muchísimo más lejos. Y esa es una crítica que se debe hacer a López Obrador. Enrique, primero los pobres y la solución es la izquierda. A ver, yo primero digo que cuestiono que este gobierno sea de izquierda, digo, quizás no es lo relevante, pero un artículo allá de Ricardo Pascoe, hablando de América Latina, decía, pues este gobierno más bien parece más peronista, populista, conservador, antidemocrático. Yo creo que eso no es la izquierda, esa es una. Dos, a mí me parece que la caricatura del neoliberalismo tampoco está bien, porque nos quieren dar una explicación muy sencillita, algo bien complejo, pero pongo datos también, antes del neoliberalismo. La pobreza extrema en México era el 25% de la población del año 77, ya en el año 2018, 7%. En el año 80, 17% de los mexicanos mayores de 15 años eran analfabetas, hoy en día 5%. La escolaridad promedio en México, antes de los gobiernos, 4.6 años, hoy en día 9.7 años. Yo lo que quise decir en la primera explicación, Sabina, es que los problemas de México son más complejos como para hacer de esto una caricatura. Y como la caricatura acaba siendo falsa, por eso los resultados de este gobierno son nefastos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico está equivocado. A ver, Enrique, pero sí hay una derecha y una izquierda. La derecha le apuesta a los dueños, a los patrones, y dice eventualmente la riqueza generada va a gotear a todos. Y la izquierda dice no, nosotros intervenimos en la economía del libre mercado y redistribuimos. Yo creo que esas definiciones, la verdad, son viejas. Y ahorita que platiquemos un poco más, pues a ver en cómo me acabas definiendo ahora que te digan yo qué pienso. Okay. Igual me vas a acabar diciendo, Enrique, pero resulta que eres de izquierda. No lo sé, lo platicamos. Pero déjame darte otros datos. Y lo platicaba rápidamente, Viridiana. Este gobierno, que sí ha aumentado mucho el gasto social, sí, pero de acuerdo a cifras de la encuesta de gasto, el decil más pobre de la población hoy recibe menos transferencias monetarias que en el 2018. Entonces, ni siquiera los más pobres reciben más dinero hoy. Pero quiero que quede algo muy claro. En los programas sociales, ni un peso atrás. Ni un peso atrás. O sea, si fueras presidente, ni un peso atrás. Ni un peso atrás en los programas sociales. Viri, ¿recibe menos dinero la gente pobre con este gobierno que antes del 2018? La gente pobre, menos gente pobre recibe dinero. Esa es una realidad. Ahora, la cantidad total de dinero que se recibe es más. Entonces, a los que reciben, los lleva mucho más lejos ese gasto. Entonces, lo que estamos observando, que también es cierto, el dato que dio Enrique es cierto, pero también es cierto que ningún presidente en la historia de este país había logrado sacar a más gente de la pobreza que López Obrador. Y la razón es esa. La razón es que los pocos que están reciben hasta el doble de lo que anteriormente recibían. ¿Tienes números de eso? Sí, por supuesto. Yo estaba calculando que mientras que AMLO, con las mismas encuestas de gasto, mientras que AMLO saca prácticamente al 5% de los pobres de la pobreza debido a el gasto social, Enrique Peña Nieto sacaba a 3 puntos y cacho. Entonces, no es lo que esperábamos. Nosotros queríamos un gobierno que hiciera más, pero sí se observa también ese cambio. Creo que es muy importante decirlo. Ahora, yo pienso que uno de los grandes errores de López Obrador es que no fue más estratégico con ese gasto, porque habiendo aumentado tanto el gasto social como lo hizo, si hubiera habido un programa específico para ir a buscar a los más pobres de este país, entonces hubiéramos avanzado muchísimo más. Y creo que esa es la misma crítica que se le debe hacer al neoliberalismo. Es decir, los datos que tú das, Enrique, son ciertos. Sí es cierto que mejoramos, sí es cierto que somos mejores que hace 100 años, pero todos los países prácticamente son mejores que hace 100 años, salvo algunos países que han caído en conflictos en África. Ese no es la métrica. La métrica es cuánto pudimos haber avanzado si hubiéramos tenido un gobierno que efectivamente invirtiera en la creación de una clase media e invirtiera en la reducción de la pobreza y no solamente en los ricos, como sucedió en este país. Enrique, ¿qué se adopta a un mexicano? Adopto mexicano es este concepto. Es una propuesta tuya. Sí, lo dije hace más de 2 años. Es este concepto donde yo estoy convencido de que por más que hagamos las mejores políticas públicas durante los próximos 30, 40 años, que sería lo deseable, es tal el nivel de pobreza acumulada que no es suficiente con que sea un buen gobierno. Yo cuando menos pienso en dos cosas, no, te voy a usar la segunda. Una empresa con una visión social, lo que llaman hoy el capitalismo social. Pero lo segundo, sí creo en un mexicano, como tú y yo, que cada uno de nosotros nos asumamos corresponsables de la vida de cuando menos un mexicano más. Ejemplo, hoy esa niña vive en una familia pobre y no puede acabar su primaria, yo se la pago. Esa persona, por ejemplo, no tiene quien le dé una clase de matemáticas y resulta que yo soy un joven talentoso y hoy por internet puedo ser tu tutor de matemáticas, yo te lo doy. O sea, el nivel de desigualdad, hablando de lo que dice Viridiana, hablando de la desigualdad y de la separación en nuestra sociedad, requiere no solamente buenas políticas públicas, sino que más mexicanos nos asumamos corresponsables, solidarios de la vida de otra persona. Y lo decía Carranza desde hace muchos años, donde decía, en la búsqueda del bien colectivo encontrarás tu bien individual. Yo en eso creo. A ver luego cómo me clasificas. Bueno, te clasifico como un optimista porque somos bien pocos los que podemos adoptar un mexicano. No, si la mitad de la población, en las cifras que quieras, 37% de acuerdo a las últimas cifras del INEGI. Yo tenía también las mías, pero
broma, agarro las del INEGI. 37% de la población somos clase media. Sí podemos ayudar a una persona que esté en pobreza extrema, cuando menos. ¿Alguien que esté en hambre? Claro que sí. Si no somos también una sociedad más solidaria y solamente pensamos que el gobierno va a resolver todo, es que entonces no hemos entendido la etapa que estamos viviendo. Vamos a un corte. Otro cambio que este gobierno de izquierda ha introducido es cobrarle impuestos atrasados a esos 365 más ricos de México. ¿Es un acierto o no? ¿Y es suficiente o no, Enrique? A ver, cobrar impuestos es debido. Pero no, el neoliberalismo no cobraba. Hombre, en serio, ojalá, mira, ojalá que hubiera habido. Y entonces, nomás para 2 segundos. Y antes del neoliberalismo que era este país, ya estábamos en jauja. Es que por eso es una simplonada seguir con eso. O sea, este país quebró a principios de los 80s. Quebró porque le apostó al petróleo y le apostó a la deuda. Nomás me regreso el neoliberalismo porque... empieza en el 88. No, antes de... No, empieza con Ronald Reagan y empieza con la época bueno, de la... con tu papá. Sí, por eso. Pero es que las caricaturas no ayudan a resolver los problemas. ¿Pero cómo? Es un proyecto de economía. No, bueno, pues te estoy diciendo. ¿Tú niegas que existe el neoliberalismo? Lo que quiero decir es que pareciera ser que nos sacaron del paraíso. Sí, nos sacaron empujones porque este país quebró. Este país quebró porque le apostó al petróleo, se le cayó el precio del petróleo, se cayeron las tasas de interés. Pues en el 81-82. En el 82. Sí, se cayó. Antes habíamos tenido otro modelo, que ojalá que los mexicanos hablemos de ese, que también fue en otras épocas concepto de gobierno. Ahí te va otro. En el 88 se subastan las paraestatales, se deja de cobrar impuestos a los ricos. Es un proyecto de gobierno. No, ¿qué proyecto? Pues es una omisión. Cobrar impuestos es una omisión. Ahora, 2 cosas. Este gobierno está haciendo muy bien en cobrarle impuestos cuando se presta que esos impuestos sean por temas de, digamos, de diseño, de estrategia fiscal para pagar menos impuestos. Está muy bien que lo cobren. Pero cuando es el resultado de la extorsión, porque este gobierno también extorsiona. Este gobierno lo que hizo es cambios fiscales para que si tú tienes un problema fiscal, se vuelva un delito grave. ¿Y sabes dónde te vas a defender? En la cárcel. Ahí te defiendes. Entonces, ¿sabes qué hacen hoy con muchas empresas? A muchas, qué bueno que les estén cobrando los impuestos que debían. Así debe de ser. Pero que también porque te falta dinero, porque no estás pudiendo crecer la economía, vengas a la gente y la extorsiones y te vienen y te dicen, mira, mejor págalos. Porque si no, no vas a tener los permisos que necesitas. Nos dices que están aplicando la ley, aplicando la ley y al mismo tiempo están extorsionando. Pero así lo hace este gobierno. Danos nombres, porque no es la primera vez que lo oigo. No te doy nombres, te doy ejemplos. Dame ejemplos. No te voy a dar los nombres, te estoy diciendo lo que hacen. Se acercan y le dicen, mira, mejor te conviene que pagues, porque si no, pues los nuevos permisos del uso del suelo, los nuevos permisos de estas cosas, mejor paga. Y es mejor pagar que defenderte desde la cárcel. Estoy de acuerdo que cobren impuestos. Estoy de acuerdo que cobren impuestos de manera legal, pero no a través de una extorsión. Viridiana. Bueno, me gustaría regresar a 2 cosas que mencionó Enrique que me parecen muy perversas. La primera es asumir que nosotros necesitamos un sistema de adopciones hacia los pobres para poder sacarlos de esta situación de pobreza, que ese es el programa Adopta un Mexicano. Y esta es una perversidad por 2 razones. Porque 1, los pobres no necesitan que los adopten. No quieren que los adopten. Los pobres lo que necesitan es una situación institucionalizada de apoyo que los ayude a salir por sus propias cuentas y por sus propios medios de esta situación de opresión que se ha dado, debido a que las reglas del juego de este país están hechas para favorecer a quienes tienen el poder y a las grandes empresas y a las personas más ricas. El que tú consideres que se necesita adoptar gente, Enrique, perdón, pero me parece un desatino tremendo. Ni siquiera existe tantas personas que pudieran adoptar. Te voy a decir por qué. Porque de los 37% de las personas que tú dices que son clase media, 2/3 partes son tan vulnerables que apenas acaban de comprar, digamos, lo básico, su canasta más básica, y ya no les alcanza para, pues, adoptar a otra persona. No solo eso, estás asumiendo que este es un país en donde lo que se necesita es un asistencialismo individualizado. Hay una sola cosa peor que el asistencialismo de gobierno, y es lo que tú planteas. El que haya individuos adoptando a otras personas. ¿Y luego qué les van a pedir a cambio? ¿Cómo vamos a crear un ciudadano demandante si le vas a deber a las élites o a quien te adoptó tu educación, tu salario o cualquier cosa que tú desees crear como parte de este mecanismo de adopciones? Eso sí me parece bien perverso. Y lo segundo, una perversidad menor, pero que también existe en este discurso, es que se asuma que el neoliberalismo no existió, cuando en realidad, por supuesto que existió una política institucionalizada de reducción del Estado, de opresión de los salarios, de no aplicación de la ley laboral y de consolidación de los monopolios. Todo eso es lo que llamamos neoliberalismo. No es una caricatura, es un concepto. A ver, déjame reaccionar ahí. Ahí lo que me parece es que la visión de Viridiana francamente es muy limitada, ¿verdad? Porque ella lo que no entiende es que se tiene que vivir en un país donde haya claramente buenas políticas públicas, una empresa social con una dimensión diferente, lo que le llaman ahora el capitalismo consciente, empresas que se preocupen de ¿qué? De que le estoy dando a mi cliente el mejor producto al precio más bajo posible, de que le estoy pagando a mis proveedores no a 180 días, sino cuando les corresponde,
de que le pago a mis empleados no el salario mínimo, sino el máximo posible, y de que me preocupo por la comunidad. Pero yo sí he aprendido de esta etapa que necesitamos ser mexicanos más solidarios, mucho más generosos. Claro que sí, pero y eso a mí no me parece nada de perverso. La pregunta es como un proyecto de país. No, ¿qué va a ser proyecto? O como el corazón íntimo de cada uno. Es que es la combinación, Sabina. El que no ha entendido que vivimos en un país con una extrema desigualdad. Y repito, aunque aplicáramos las mejores políticas públicas durante los 30, 40 años, ¿qué tiene de malo un mexicano más generoso? A ver, no, para nada. ¿Qué tiene de malo un mexicano más generoso? ¿Es por claro ley? Que no. Es una invitación La izquierda es un mexicano más generoso a fuerzas. No, a ver, no, claro que no. Es un concepto de proyecto de redistribución de la riqueza. Si tú vas a la política, tú lo único que ofreces es lo que vas a hacer desde el gobierno. Pero al mismo tiempo, un líder también invita a una sociedad a cambiar cosas. Si tú no cambias la empresa que hoy tenemos por una empresa con visión social, no es suficiente. En eso coincido con Viridiana. Y lo segundo, sí, un mexicano más generoso. Y si Viridiana no quiere ser más generosa, ese es su problema. Yo sí lo voy a hacer. A ver, ese es su problema. Enrique, yo sí lo voy a hacer. Siendo tú precandidato a la presidencia, es muy importante esta pregunta. ¿Tú piensas que hay que cambiar el modelo económico o no? Claro que sí, porque el modelo que nosotros teníamos como tal no dio para sacar al 42% de la población de la pobreza. No dio. Pero México no es pobre de hace 40 años, tiene pobreza desde hace más de 60. Entonces el modelo como tal no dio. Pero permíteme, el que ahorita está trabajando es un desastre. Y ni siquiera de ese elaboramos más. El de hoy no es viable, porque no coincido con las cifras de Viridiana. ¿De dónde sacó que la pobreza ha bajado? ¿De dónde sacó eso? Hoy hay 4 millones más de pobres. Espérame, me sigo. Bueno, me paso a la otra. Sí. Pero nada de que hay menos pobres. ¿Cómo va a haber menos pobres? A ver, ¿hay menos pobres o más pobres? ¿Dónde los cuentan? No, a ver, ¿Cómo Enrique, los cuentan, creo que no me escuchaste bien. Yo no dije que hubiera menos pobres. Dijiste que había menos con pobres. El gasto social, lo puedes ver después en el programa cuando lo veas. Yo dije que con el programa, el tamaño del gasto social actual, López Obrador está sacando a más gente de la pobreza pues de lo que se sacaba anteriormente, no en términos proporcionales, sí. no en números fijos. Pero hay más pobres, ¿no? Ahora, sí, claro, porque la pandemia fue un desastre, como yo lo comenté, y porque no se tuvo una política adecuada para combatir ese desastre. Ahora, quiero volver a la política de adopciones, porque yo sí creo que la política pública puede cambiar al país como lo conocemos. Yo sé que tú acabas de decir que las políticas públicas tienen un límite. Yo pienso que tenemos evidencia contundente dentro de las ciencias sociales de que eso no ha sido así. Por ejemplo, Finlandia hace 100 años era tan desigual como México, y lo que llevó a Finlandia a ser hoy Finlandia no fue una política de adopciones o de buena ondita de las élites, fue una política estructurada de cambio de políticas públicas, laborales, de competencia y redistributivas que crearon al país que hoy conocemos. Ahora, qué buena onda que todos quieran ser más generosos. Yo pues acepto que eso sea algo positivo, pero de ahí no se va a mejorar este país. El que la propuesta de adopciones esté al frente de tu candidatura me parece que Viridiana no sé de dónde problemático. sacó. Me parece, además te lo digo, una falta de respeto que simplifiques las cosas así. Yo lo que he dicho es que es una propuesta adicional, y eso es cuando empezó la pandemia. Claro que no propongo que esa sea la política pública, pero me parece muy perverso que ese sea tu discurso. Pero si quieres, síguele. No, si él lo considera una cosa adicional, es distinto. Yo la verdad no lo leí así. A ver, vamos a una siguiente pregunta que lejos de que no nos alejará del tema, sino lo afinará. La segunda promesa de la izquierda fue revertir las medidas neoliberales. Es decir, recuperar el control estatal en sectores esenciales de la economía, el eléctrico, por ejemplo, o el del agua, y de lograr otra vez la autosuficiencia nacional en el petróleo, comprando la refinería Deer Park y construyendo la refinería Dos Bocas. ¿Son errores económicos o son aciertos estos de volver a estatizar nuestra economía, Viridiana? Bueno, en el término específico de lo energético, yo sí creo que el gobierno debiera tener un cierto control, como lo hemos visto actualmente, incluso con la guerra Rusia-Ucrania, pues hay gobiernos que han tenido mayor capacidad para amortiguar el incremento en los precios eléctricos, y eso se ha debido a que tienen un mejor control sobre la industria. Lo hemos visto, por ejemplo, en Francia. Ahora, lo que no me parece que sea correcto es la manera en la cual el gobierno actual lo está haciendo, con una inversión, por ejemplo, en empresas estatales que no han sido efectivas, que no han sido eficientes, con una inversión relativamente baja también. Tenemos el problema de la falta de recaudación, que no ha permitido que nuestro gobierno invierta lo suficiente, por ejemplo, en energías limpias, y con esta obsesión por continuar siendo un país que pues exporta petróleo y que consume petróleo y que hace sus propias gasolinas. Yo creo que ese no es el futuro. Yo creo que el futuro es un futuro de energías limpias, y en eso debería estar invirtiendo el Estado. Finlandia, que acabas de mencionar, su prosperidad depende de una empresa estatal de petróleo. Y muchas de las socialdemocracias tienen empresas estatales muy grandes. Yo creo que existe el mito de que todas las empresas estatales son ineficientes. No es así. Ahora, si tú me preguntas, ¿Pemex es hoy eficiente? No. O sea, ¿CFE es hoy eficiente? Teóricamente no son ineficientes, pero en la práctica sí son ineficientes en México. Sí, teóricamente podríamos tener empresas estatales energéticas eficientes como las tiene, no sé, Noruega, que tiene una plataforma petrolera
pues que incluso es una parte muy importante del Producto Interno Bruto del país. Pero eso no es lo que tenemos en México. La industria petrolera ha sido sistemáticamente vapuleada y sistemáticamente golpeada por décadas de gobiernos que lo han utilizado como su caja chica. Entonces estamos llegando a un momento en el cual probablemente las inversiones debieran ser distintas y no invertir nuevamente en petróleo en una empresa que sabemos que no es eficiente. Enrique, esto te toca a ti muy personalmente, o sea, tu padre, el presidente de la Madrid, inició el proceso de neoliberalización de las empresas estatales. A la vista de los años, de 30 años, de más de 30 años, 36 años, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Hay que seguir estatizando o hay que seguir desestatizando? A ver, mira, yo creo que esa no es la discusión. No, la discusión es, y tú en tu pregunta y dices, es que el gobierno quiere regresar al control. A ver, si este gobierno que todo lo hace un poco por control, ¿qué tal que controla la inseguridad? O sea, si realmente lo que quiere controlar es algo, que controle que no el 35% del territorio está tomado por el crimen organizado, hablando de control. Pero déjame decirte, yo lo que creo es que un gobierno tiene que tener como obsesión, como máxima prioridad, ayudarle a salir a millones de mexicanos de la pobreza extrema y del hambre. Y generar las condiciones para que el que quiera, con su esfuerzo, salga de la pobreza. Dije, generar las condiciones. Oiga, pero sobre la pregunta puntual, ¿estatizar a ver, entonces deja de ponerte casos. Entonces, lo que aquí es un error, es que, por ejemplo, dice Viridiana que teóricamente las empresas paraestatales pueden ser correctas. Sí, está bien, es la teoría. Nomás que hoy en día, CFE le costó a los mexicanos el año pasado 106,000 millones de pesos de pérdidas. 106,000. O sea, casi como 8 INES. Ahorita que estamos hablando de la austeridad y del INE. Pemex le costó a México le costó 224,000 millones de pesos de pérdidas. Y te voy a explicar por qué. En el caso de CFE, no están haciendo una estupidez. Están produciendo electricidad a partir de combustóleo. El combustóleo es mucho más caro que el sol, mucho más caro que el viento, mucho más caro que la energía que generas de los mares y además mucho más contaminante. Entonces, ¿qué tiene de inteligente hoy estar produciendo energía cara y contaminante? O sea, como si fueras presidente, tú regresarías Es que otra vez la discusión no es que a la propiedad privada. A ver, ya hoy en día, nomás para que no nos hagamos bolas, hoy en día cerca ya del 40% de la electricidad, si no es que más en México, se produce por empresas privadas. Lo que tiene la CFE es el monopolio de las líneas de transmisión, que ni eso hace bien, porque lo que tendría que estar haciendo es generar líneas de transmisión para que llegara la electricidad que se produce. Otra vez nomás termino. La discusión no es quién es dueño de qué. No es la discusión. Y no estoy ni en contra de empresas paraestatales ni a favor necesariamente de las privadas. Pero yo creo que gobernar es tomar estas decisiones. Así yo no permitiría que tiráramos 221 millones de pesos en Pemex. La pregunta es, ¿el Estado debe controlar estas áreas o debe abrirlas totalmente a los privados? ¿Sí o no? A ver, no es sí o no. Sí controlar, no ser dueño necesariamente de la producción. Claro que el Estado tiene que controlar. Y tienes que tener un Estado más fuerte. Y un Estado más fuerte no es un Estado necesariamente siempre propietario, pero sí muy regulador. Entre otras cosas, para hacer lo que dice Viridiana. No propietario, sí muy regulador. Sí, así es sí, muy regulador. Sí, muy regulador. Muy regulador. Y muy regulador para justamente evitar estas desigualdades y estos excesos que vienen a veces del sector privado, pero también vienen de las empresas paraestatales. Y por 30 segundos, por favor. Yo estoy de acuerdo con el Estado muy regulador, me da mucho gusto escucharlo de Enrique. Necesitamos un Estado que regule, no solamente en términos, por ejemplo, de precios, para que en momentos específicos los precios no se vayan a las nubes, sino también un Estado que regule de manera eficiente la competencia. En este país nosotros tenemos una cantidad enorme de monopolios que se aprovechan de la gente y que hacen que, de acuerdo a la Comisión Federal de Competencia, la canasta básica sea 8% más cara de lo que debiera ser solamente por la presencia de poder de mercado. Claro que hay que mejorar la regulación. Creo que me toca contra nos toca ir a un corte y regresamos. De la Madrid, ¿en qué estás de acuerdo con? A ver, coincido totalmente con Viridiana, nada más que le voy a hacer una corrección de cifras. Coincido totalmente que uno de los principales problemas es el exceso de prácticas monopólicas en el país, ¿sí? Y de acuerdo a cifras ya más viejas, las mías, quizás las tuyas más nuevas, un documento de la OECD y de la Comisión Federal de Competencia Económica en México decía que el 40% del gasto de los mexicanos se hace en mercados oligopólicos. Y en promedio pagamos no 8% más caro, 40% más caro. Y en algunos insumos, si no me falla la memoria, hortalizas y algunos temas, 200% más caro. Entonces, hay dos maneras de mejorar el nivel de vida de la gente. Una es aumentar los ingresos, pero otra es bajar los costos. Y ahí coincido al 100. Si nosotros no tenemos una economía con mucho más competencia, lo que estamos haciendo los mexicanos es pagando precios más altos. ¿Y sabes quién paga los precios más altos? El más pobre. Quiere decir que no son tan pobres, porque se ve que pueden pagar terriblemente precios mucho más altos que si estuvieran en otro país. Se abusa de la gente con menos ingresos en este país y un tema donde tiene que haber más Estado. No perdamos el tiempo en CFE y Pemex. Donde tiene que haber más Estado es en limitar las prácticas monopólicas. A ver, Enrique, tú te meterías, si como presidente de este país, tú te meterías a ver cuánto
gana cada empresa? O sea, ¿cuál es su diferencia entre los salarios que da y lo que gana? Sí, entonces, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Ahí está este argumento del capitalismo consciente que lo compro. Y no es mío, ¿eh? Estos son rollos que traen los americanos desde los 80s y, por cierto, empresas o entidades y organizaciones como Coparmex en México lo señala y por eso les digo, pues hacerlo. A ver. Pues sí, hacerlo porque no lo han hecho. A ver, no es posible, se podría, claro que es posible, pero tiene que haber una mucho menor diferencia, y hablando de la igualdad, entre el salario máximo del directivo de una empresa y el salario mínimo de la persona más modesta ahí. Viridiana, supongo que estás de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Creo que el análisis debe no solamente centrarse en cuánto son los ingresos, sino en cómo se reparte la utilidad. Porque como te comentaba, Sabina, México es una anormalidad en cómo se reparte la utilidad de las empresas. Con utilidad me refiero al valor agregado de manera amplia, no solamente al PTU. Cuando nosotros observamos el valor agregado de manera amplia, nos damos cuenta de que en México los trabajadores se quedan con el 30% de lo que generan, mientras que en el resto del mundo se quedan con el 70%, en los países de la OCDE, no del resto del mundo, 70%. Entonces, ese es un análisis que lo debemos hacer industria por industria para valorar en dónde nuestros trabajadores han podido... debe meterse en eso. Claro que el Estado debe meterse. Pues ahí están de acuerdo. Déjenme pasar porque si nos va a casar el tema, hay que aprovechar que ustedes están teniendo un debate muy sustantivo. Los contribuyentes mayores en nuestro país, es decir, las 11,000 empresas que ganan más de 1.500 millones de pesos al año, hoy pagan en México 3.5% de impuestos. Eso mientras los contribuyentes medianos y menores pagamos 35% de impuestos. Enrique, tú aspiras a ser presidente de México. Te pregunto, si queremos una patria con salud y educación gratuita para todos, ¿debe o no hacerse una reforma fiscal? Sí, a ver, y más que una fiscal, recuerdo mis épocas cuando fui diputado y mucha vinculación con gente del sector, es una reforma hacendaria. ¿En qué sentido? Es que es gasto y es ingreso. Y tiene que haber una discusión de los mexicanos muy importante. ¿Por qué? Porque si queremos, por ejemplo, más educación, pues va a costar. Si queremos un sistema de salud universal, va a costar. Si queremos un Estado de Derecho de verdad, porque el que tenemos no es, va a costar. Y la conversación que tenemos que tener los mexicanos es, si esto estamos dispuestos a obtener, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? A mí me inquieta tu plural. Yo diría los más ricos. O sea, ¿por qué yo voy a pagar más impuestos que los más ricos? No, todos tenemos que pagar en la medida de nuestros ingresos. Claro que sí. A ver, ¿tú crees que en Europa Pero no pagamos. No, a ver. Los contribuyentes mayores pagan 3.5%. Por eso, a ver, sí, pero a ver, para que quede claro que tienen que pagar más los contribuyentes mayores y el que tiene más. Pero ¿tú crees que todos los que están en la economía informal, tú crees que también todos son pobres? La mayoría ganan más que tú y que yo, ¿eh? Pero me parece más grave que los más ricos paguen menos que la clase media. Claro que es más grave, pero en un país todos tenemos que contribuir. Eso es una. Bueno, pero igualarías pues al que los más ricos, que los grandes contribuyentes paguen muchísimo más impuestos. Y es toda una discusión, claro que sí, y es toda una discusión entre cuánto le cobras a las empresas y cuánto pagamos las personas físicas, ¿sí? Pero a ver, la respuesta es claro que sí, pero quitemos el mito de que los mexicanos todos no tenemos que contribuir. ¿Tú crees que un francés no contribuye para tener un sistema de educación y de salud? ¿Tú crees que el finlandés no contribuye? Ahora, dos comentarios. No quiero más impuestos para que vayan a dar a dos bocas, no los quiero. No quiero más impuestos para que tiren el dinero en Texcoco, no lo quiero. No quiero más dinero para que lo tiren en el Tren Maya, no lo quiero. Entonces yo creo que los mexicanos nos tenemos que poner de acuerdo en ¿para qué queremos el dinero? Educación, salud, Estado de Derecho. ¿Y quién pone el dinero? Por eso, pero lo que no estoy de acuerdo es simplemente gastar más dinero, tener más dinero para irlo a tirar, no estoy de acuerdo. Viridiana. La informalidad es sin duda un problema, pero no es ni remotamente el principal problema de este país. En este país, el 64% de los impuestos que se evaden son evadidos por el 10% más rico. Y cuando nosotros vemos el 10% más rico, ahí la gran mayoría de las personas sí paga impuestos. La informalidad sí se concentra en los deciles más bajos de ingreso. De hecho, por eso la informalidad representa una tercera parte del total del valor de la economía en este país. Es decir, existe evidencia de que conforme los ingresos de las personas suben, las personas no tienen opción más que formalizarse, porque pues empiezan a llamar más la atención, las empresas son más grandes, etcétera. La informalidad sí es un problema que está muy relacionado con la pobreza. Cobrar allá abajo, pues es importante para crear ciudadanía. O sea, yo no estoy a favor de que alguien no pague, todos deben pagar. Pero el verdadero problema es que no están pagando los de hasta arriba. Y ese problema es un problema que está legalizado, ni siquiera es un problema de la ilegalidad, es un sistema fiscal que ha permitido que el cobro de impuestos sea como un queso gruyere, en donde hay muchísimos espacios para la evasión y la elusión fiscal de los más grandes, de las personas con los despachos contables más agresivos. Entonces yo sí creo que hay que cambiar esa parte del sistema fiscal. Ahora, ¿hay que eficientar el gasto? Sí. Yo pienso que no se puede eficientar el gasto si no se tiene primero un gasto suficientemente grande, porque necesitamos aumentar el gasto para poder, por ejemplo, pagarle mejor a las personas por su trabajo dentro de la burocracia. Los sueldos que tenemos en los presidentes municipales y en su equipo, o incluso en algunos gobiernos estatales, son muy bajos e impiden la atracción del talento. Una de las cosas que yo critico mucho de López Obrador es que haya reducido los salarios de la burocracia. Yo pienso que hay que mantenerlos y ser muy competitivo para tener ahí a las mejores personas.
¿Replico o no? Sí, tienes un 2 segundos, para que no haya confusión. Sí. Para que no haya confusión. Claro que coincido con que tienen que pagar las empresas grandes lo que les toca pagar, pero que no haya la menor duda. Lo que les toca pagar o hay que subirles. Bueno, como lo queramos ver, pero otra vez, y nomás No, es que la pregunta era, ¿subimos los impuestos a los más ricos o que sigan pagando 3.5%? Sí, nomás que los más ricos, perdón, no nomás son las empresas. Ahí vamos a entrar tú y yo estoy dispuesto a pagar más. Yo no voy a entrar allí. Yo no gano 1.500... O sea, todos andamos cayendo en un rubro de 1.500 millones de pesos al año. Me gustaría replicar sobre pero antes de su segundo, dice... Yo no gano 1.500 millones de pesos y me ofende cuando a mí me dicen fifí y cuando me dicen que yo soy una contribuyente como Carlos Slim. Carlos Slim y yo pertenecemos a dos clases sociales enormemente diferentes. Sí, pero en la medida en que es un engaño eso. En la medida en que todos nos vamos a ir yendo, porque hacia allá tenemos que ir hacia clases medias, pues todos vamos a pagar. Dice Viridiana... pero la pregunta no era esa, Enrique. Yo te decía, si los más ricos, si el 1% más rico de este país no le debe al país mucho dinero y necesita pagar más impuestos. Esa es la pregunta. Pero la pregunta son más impuestos, pero también aquí dijimos, muchas de esas empresas también son muy ricas porque también vivimos un mercado con prácticas monopólicas. Pues no solo los impuestos, es también corregir el exceso de estas prácticas monopólicas. Y segundo, si la economía informal es un tema de ciudadanía, pues también hay que meterla ahí. Te voy a explicar, porque ¿cómo queremos que ciudadanos que aprendieron a no pagar impuestos, cuando crecieron de repente se volvieron en ciudadanos que sí pagan? Eso es pensamiento mágico. Mágico. Entonces, nada, todos pagamos. Déjame ponerte un ejemplo gravísimo. Hoy en día son 400,000 millones de pesos de subsidios a la gasolina por parte de este gobierno. 400,000 millones. ¿Y está mal, te parece? Claro que está mal, porque a quien más acaba subsidiando es al que usa más gasolina. Hoy en día no existe tecnología, ya no es la época de Fox, de hace 20 años. Hoy no existiría la tecnología para decir, suben los precios de la gasolina, pero le mandamos por una transferencia directa a las familias de menos ingresos su dinero, lo que les va a costar, y el copeteado. En la época del presidente Fox no se pudo hacer. Hoy tampoco. 20 años después, con tecnología, ¿no sabemos hacer algo más inteligente? Bien. Me gustaría clarificar el tema de que cuando nosotros hablamos de aumentar los impuestos a los más ricos, a veces se difunde este miedo de que los más ricos somos todos, de que los más ricos va a afectar a la clase media y a la clase media alta y a alguien que apenas se alcanza a comprarse una casita en la colonia del Valle. Eso no va a ser así, porque el 1% más rico de este país, Enrique, gana 1.4 millones de pesos al mes. Esa es la estadística ajustada una vez que nosotros vemos los datos del SAT y también de las encuestas de ingreso. Yo no gano eso. Yo no sé si tú, Sabina, ganas eso. Yo no sé si nadie gana eso. Pero, o sea, realmente nuestros 365 personas ganan eso. Son muy ricos. Entonces, y deja eso. O sea, estamos hablando aquí de uno de cada 100 mexicanos que tiene ese nivel de ingreso. Entonces, creo que sí tenemos que empezar a ponerle los puntos a las is y decir quién va a pagar más. Porque como tú dices, tener un país como Dinamarca y como Finlandia cuesta dinero. Y ese dinero no lo va a pagar la clase media, porque de hecho hoy la clase media proporcionalmente ya paga más impuestos que los ultra ricos. Sí tenemos que hacer una diferencia para lograr esta reforma fiscal proporcional y redistributiva de quién realmente va a pagar, y van a hacerlos de hasta arriba. Y si me permiten una opinión, una de las equivocaciones del presidente Obrador ha sido hablar de los fifís sin definir exactamente, o más bien cambiando la definición de qué es los fifís como clase media o los fifís como esos 365 ultra ricos que están protegidos para que legalmente casi no paguen impuestos. No, y que tengan todas las ventajas en una economía que a veces es de mercado y a veces es de cuates según les convenga a ellos. Parece que la decisión del país para ellos, por lo menos ha funcionado los últimos 30 años. Ha sido deliciosa este debate, ha sido un placer escucharlos. Mi última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, no por otra razón, es la siguiente. Viridiana, si fueras asesora del próximo gobierno de izquierda, ¿qué cambios al proyecto económico aconsejarías? Bueno, aconsejaría 3 que son fundamentales. El primero, que ya platicamos, es una reforma fiscal que efectivamente reduzca la evasión y la ilusión fiscal entre los más ricos y les cobre no lo que están pagando actualmente, no lo que deben, sino más, porque no están pagando lo que les toca. 2, hay que empoderar al trabajador y promover de manera agresiva la creación de sindicatos independientes que puedan efectivamente representar al trabajador y cobrar de parte del patrón lo que realmente les toca de su parte de la utilidad. Y 3, me parece que hay que empoderar a la Comisión Federal de Competencia, hacer que no se le caigan los casos con amparos, lograr que cobre las multas una vez que las impone. En el último reporte de la OCDE se dice que la Comisión Federal de Competencia no cobra el 40% de las multas que impone porque las empresas terminan amparadas, y que se cambie la ley de competencia para que se vuelva pues mucho más flexible y mucho más ambiciosa en sus prerrogativas. Enrique, la pregunta es, de ser presidente de México, ¿qué programa económico tendrías? ¿Uno neoliberal o no? ¿Uno de izquierda? ¿Con qué reformas importantes? Yo tengo ¿a qué le tiro? Y ya otros le ponen el adjetivo. Okay. Yo le tiro es a consolidarnos como un país de clases medias. ¿Qué quiere decir? Sacar a mexicanos de la pobreza extrema, del hambre, y generar las condiciones para poder salir de la pobreza.
¿Qué me imagino como condiciones necesarias? Una educación de calidad igual para todos, un sistema de seguridad universal igual para todos por el solo hecho de ser mexicanos y un país donde exista un Estado de Derecho donde te proteja tu vida y tu patrimonio de tu familia y de tus personas. Todo esto además en democracia y con libertades. Yo no me compro el cuentito de que para tener que prosperar tengamos que acabar con la democracia. La democracia es una forma de vida. No es solamente elegir a tus gobernantes, que no es poca cosa, es también poderlos quitar si no van bien las cosas, pero es sobre todo vivir en libertad. Ahora, para ser de clases medias se necesita una economía vigorosa, que crezca mucho más que lo que ha crecido la nuestra y de manera más pareja. Platiqué de que crece el norte y el centro de una forma y crece el sur. ¿Dónde están concentrado el mayor parte del rezago? Evidentemente en el sur. Tenemos que focalizar en buscar soluciones para ese sur. Una economía no solamente que genere más empleos, sino de mayor valor agregado y mucho mejor pagados. Y para eso necesitamos irnos moviendo a una economía más sofisticada. Y claro, sí cobrar más impuestos, pero para dar mejores servicios a los mexicanos. Y entonces, ¿cómo se llama eso? No es, y es muy claro, no es regresar al pasado, no es quedarnos en el presente, porque este presente es absolutamente inviable. 4 millones más de pobres, 136,000 homicidios y contando, 16 millones de personas que se quedaron sin acceso a la salud porque suspendieron del Seguro Popular. Yo lo que digo es, no podemos aspirar a un mejor país. Y ¿sabes qué? Esta etapa de país era importante, porque sí, muchos de nosotros nos sensibilizamos más. Y no solamente vamos a hacer mejores políticas públicas, vamos a tener empresas sociales, sí, vamos a ser mexicanos más generosos y más solidarios. Ese país podemos ser y nos lo merecemos. Muchas gracias, Enrique de la Madrid, Viridiana Ríos, y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo. Bueno, pues ahí está claramente cómo le pone una verdadera paliza al mismísimo Enrique de la Madrid, donde pues prácticamente le dice que es perverso lo que está haciendo en adoptar prácticamente pues a todos los jóvenes que estén ahí desamparados, porque pues como dice, pues sí es cierto, o sea, le vas a deber prácticamente pues lo que hiciste es por ellos, ¿cómo crees que se lo van a pagar? Ahora, todos tienen la capacidad y necesidad, pero más que nada la capacidad, sobre todo monetaria, como para poder mantener a alguien más. No se dan esas condiciones, no sé en qué tipo de país piense que está Enrique de Madrid, o no sé si piensen que todos, a lo mejor piensa Enrique de la Madrid, que es aspirante a la candidatura del PRIAN por el 2024, que todos ganan igual que él, pero pues no. Nadie gana igual que él, simple y sencillamente todos tenemos un salario promedio se dice ahorita de entre 6,000 pesos a 8,000 y si te va bien de 10,000 a 12,000 pesos más o menos por mes, pero casi siempre de 6 a 7 o máximo 8 más o menos el que anda el promedio salario en lo que viene siendo aquí. ¿Tú crees que te van a ajustar o te va a alcanzar como para todavía pues adoptar a alguien? No creo que sea necesario, por eso es que le dices que es pues algo desatinado y tremendamente perverso, y que pues al parecer también pues las personas también imagínense qué responsabilidad como persona pues ahora estar tratando pues prácticamente de hacer eso. Entonces prácticamente una tremenda paliza le ponen al mismísimo Enrique de la Madrid, donde pues prácticamente pues es Viridiana Ríos, es una economista al parecer de izquierda, donde también le hace cosas por mejorar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues yo sí creo tanto como los dos de que sí le atinó en el petróleo. A lo mejor no le conocen tanto, bueno, sobre todo Enrique de la Madrid, porque pues a él le conviene hablar mal de esto, pero pues ahí está la refinería de Dos Bocas, ya se hizo, la refinería de Diesel Park ya se pagó completamente sola, el petróleo va hacia arriba, le quedan 20, 30 años más de supervivencia al petróleo. Y si va a estar ahorita cotizando en esos altos, ahorita pues hay altos históricos y todavía puede que la rompa más el petróleo, y sobre todo porque pues se está separando el mundo y va a valer más el petróleo, pues si te quedan 30 años pues aprovechalo, pues es un recurso natural, y si tienes la maquinaria y tienes todo acá, aprovecha esos 30 años, desarrolla el país en esos 30 años y adentro de 30 años pues ya ves a ver qué hay aparte de eso, que está saliendo también completamente lo que viene siendo el litio. Entonces para mí sí, y también la electricidad también, la Comisión Federal para mí sí fue un acierto pues prácticamente con la Comisión de Electricidad. Si no, pregúntenle a toda Europa, pregúntenle a Estados Unidos cómo prácticamente volaron por las nubes los precios de la electricidad allá en Estados Unidos y sobre todo en Europa, donde se quejan prácticamente porque hasta ya tienen que ver, porque en ciertos horarios cuestan más
la luz, y en ciertos horarios cuestan menos, que a veces tienen que madrugar, por ejemplo la gente de Europa, sobre todo España, de que para lavar solamente una vez a la semana, y en ciertos horarios 3, 4 de la mañana, que es cuando vale menos la luz, que por eso pues prácticamente es. Y aquí Enrique de la Madrid pues prácticamente quiere regresar otra vez a privatizar todo, y donde le dice pues Sabina de que pues con tu papá se empezó el liberalismo, y pues prácticamente esto no le gustó nada, y al parecer enfureció ahí en plena entrevista el mismísimo Enrique de la Madrid, donde pues así empezó desde el 88 prácticamente. Enrique de la Madrid, con la Madrid, el presidente, empezó con este liberalismo. Prácticamente no sabemos cuánto dinero se llega robado a este señor, porque pues antes robaban a mames y no sabía nada de nada, porque pues como tienen control de los medios, pues quién iba a decir algo, ¿no? Porque estoy pagando, estoy dando billete para que te quedes callado. Y pues claramente con esto, imagínense todo el dineral que se han de robar. Sí, si lo hizo Peña Nieto, cuánto dinero se robó, cuánto de la Madrid, que pues prácticamente no se sabía ni qué, con las entradas de dinero del petróleo y todo esto. Así que, pues, no sé ustedes qué opinan respecto de esto. Bueno, si antes mencionas, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, donde está al lado de compartir, están en las estrellas color dorado, le presionas, están a aparecer 69 hasta 530 estrellas, o al lado de las estrellitas de color dorado aparecen 3 puntos color morado, le presionas y te va a aparecer quiero colaborar, le presionas y por tan solo 99 pesos mensuales puedes conseguir cuando quieras en apoyo y conciliación al canal. Te lo agradecería muchísimo. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página, con un like en el video, comentarlo y compartirlo para que mucha más personas nos vean, sería completamente fantástico. Así que pues bueno, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse en el video, comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse.